Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Un fin de semana más aquí a CDSC Radio y CDSC Televisión. Somos de la Comunidad de Cristo Carismática y hoy día la predicación se llama así. Ojo, estamos con problemas de visión espiritual severos. Y eso ya nos va hablando mucho. Ojo, es un llamado de atención, cuidado, cuidado, es una alerta. El ojo, pone atención, mira bien, examina bien, observa bien, que estamos con problemas de visión espiritual severos. Y los textos, porque hay dos textos para apoyarnos en esta predicación, dice así en Mateo 18:9, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y en Apocalipsis 3, 15, 16 dice así, que Dios nos dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Por eso el ojo, cuidado, atención, estamos viviendo en un relax espiritual severo, gravísimo. Y lo peor es que creemos que estamos viendo súper bien, que estamos muy alerta, bueno, no todo, obviamente. ¿Has escuchado tú el refrán que dice, en tierra de ciegos el tuerto es rey? Sí, seguramente que sí, ¿verdad? Y se refiere a las personas que sobresalen ante los demás, es decir, aquellas personas que no poseen grandes talentos, pero son menos mediocres que otros. O sea, dentro del mundo de los mediocres, se refiere al tuerto, es un poco menos mediocre que los que no ven nada. Entonces, en resumen, se refiere a lo que parece bueno entre lo malo. En nuestro existir como una vida de cristianos, porque no nacimos cristianos, hubo una conversión en un momento en nuestras vidas, una conversión totalmente consciente, reflexiva, que no es que naciéramos nosotros y nos bautizaran por ser cristianos, que en el fondo, claro, la mayoría de nosotros fuimos bautizados cuando pequeños y te pescaron y te echaron agua y listo, no había conciencia de pecado, del bien y del mal. Y entonces de eso no nos habla la Biblia, eso nos habla de ser consciente, de haber pecado, de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios y que en algún momento sientes el llamado y te das vuelta en un giro de 180 grados y tu vida cambia. Entonces, en ese giro, en ese escuchar un mensaje o un llamado parte de Dios, diríamos que el cristiano mediocre, que muchas veces fue así, que en el momento que nosotros estábamos ciegos no veíamos nada, pero escuchábamos a las personas que nos hablaban de Dios y como que eso nos gustaba. Pero fue pasando el tiempo y nosotros fuimos adquiriendo un poco de conocimiento y observando, y a propósito del ojo, mirando bien el comportamiento de esas personas que a nosotros nos predicaron, y entonces vimos que había una dicotomía, una separación entre lo que predican y lo que hacen en sus vidas personales. Y a eso llamaríamos, a esos los tuertos espirituales. Y vamos viendo por qué. Los ciegos, que éramos nosotros, los ciegos espirituales que no veíamos nada, pero creíamos que lo sabíamos todo. En cuanto a la religión, en cuanto a filosofía, teníamos un poco de idea, y la religión, ¿no? Hacíamos opiniones y sin ningún fundamento más del que nos transmitieron oralmente o que nos enseñaron en nuestras casas, o la mamá o el papá que dijo que esto era así, y nosotros lo aprendimos así como iría alguien, un actos repetitivos como loro, que repiten cosas pero no entienden qué es lo que están haciendo.
Eso éramos nosotros, esa es la verdad. No entendíamos nada. Entonces, el significado, el tuerto como rey de los ciegos, yendo al refrán otra vez, es aquella que solo puede ver con un ojo, la cual es una desventaja, y aunque su visión es limitada, tiene una gran ventaja con respecto a los ciegos que nada ven. Por lo que el tuerto podría ser su rey o se convierte en un rey porque obviamente ve un poco más de lo que no ve nada. Entonces para nosotros sí era importante esa persona. Este refrán señala como rey a alguien que es considerado mediocre en cuanto a capacidades o características y que por alguna razón se encuentra en una posición privilegiada dentro de un grupo de personas con capacidades aún más inferiores. Vamos a ver la palabra entuerto, que significa antiguamente la hereda, el antiguo, o sea, antes la hereda del tuerto, que significaba dañado o injusto o injuria también, o cualquier cosa no correcta. A partir de entonces, tuerto queda solo con su otro sentido, el de la persona en que le falta un ojo. Pero en el principio se aplicaba a quien tenía la vista torcida y luego pasó a expresarse a personas que le falta un ojo. Y lo de la vista torcida, hoy día hay esta diferencia y podemos distinguir nosotros un tuerto a los que tienen algún grado de estrabismo, ¿verdad? Que tienen un grado de visión. Bueno, de ahí te explico. Cuando los dos ojos se alinean en la misma dirección, no miran el mismo objeto al mismo tiempo. A esto se le llama estrabismo, como ya te estaba explicando. O sea, nosotros, lo que no sufrimos de estrabismo, nuestros músculos, que son como 6 más o menos, están tan sincronizados, tan alineados, que si yo te doy vuelta la cabeza o quiero mirar para allá, los dos ojos al mismo tiempo están ahí. Están de acuerdo, están unidos, están al unísono, están totalmente de acuerdo. Pero en el estrabismo hay uno que se desvía, que no tiene, y que se dice que era problema muscular de los ojos, que uno estaba más tirante que el otro, pero creo que ahora último se cree de que realmente no es así, sino que es un problema cerebral. Bueno, como sea, entendemos lo que quiere decir. Entonces, y esto, sufrir de estrabismo, ya los dos ojos, no trabajan como un solo equipo. Y existe, como los músculos no trabajan juntos, la consecuencia que un ojo mira un objeto, mientras el ojo voltea en una dirección diferente. O sea, está uno para allá y otro para acá, ¿cierto? Eso es lo que entendemos y lo que vemos y lo que conocemos. Cuando esto ocurre, se envían dos imágenes diferentes al cerebro. Una visión que tiene un ojo que está mirando para un lado y otra al otro. Y eso confunde al cerebro. Diríamos que confunde a la parte inteligente, racional, la que hace distinguir todas las imágenes, ¿cómo es la palabra? Procesa las imágenes. Entonces, y hemos tomado nosotros este ejemplo de problemas oculares para comprender una mirada y una verdad espiritual acerca de la mirada o contemplación que cada ser humano toma en relación a su vida espiritual por propia decisión. Como por ejemplo, yo te voy a nombrar algunas, y tú a lo mejor te sientes identificada con algunas, con dos, o como antes, cuando éramos ciegos espirituales, a lo mejor todas nos servían. Pero veamos, algunos creen en el Padre pero no en el Hijo, o sea, creen en el Padre, Dios Padre, pero no en el Hijo Jesucristo. Otros creen en el Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero no en el Espíritu Santo como Dios y la tercera parte de la Trinidad. Otros creen solo en el Hijo, o sea, la sola existencia de Jesucristo, sin Padre, sin Espíritu Santo. Otros creen en la existencia de Dios, pero no de Satanás.
Otros creen en la existencia de los ángeles, pero no en la existencia de los demonios. Otros creen que los demonios son sus propios traumas y nada más. Otros creen que los ángeles caídos, espíritus malignos, son mensajeros de Dios. Otros no creen en la existencia de Dios y que la vida es solo materia, por lo tanto, después de la muerte no existe nada más. Otros creen que todos los seres humanos van al cielo con Dios después de la muerte. O sea, todos juntos, tantos santos que cambiaron su vida y se negaron a la vida mundanal, vivirán eternamente juntos con asesinos, violadores de niños, estafadores, mentirosos, hechiceros, ladrones, engañadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos juntos, o sea, como que por arte de magia se convirtieron, y te digo es arte de magia porque es una frase común para entender que así que súbitamente o milagrosamente se hicieron buenas personas sin pasar por Cristo, por la muerte de Cristo y resurrección de Cristo. Entonces mueren y se van y están todos allá, todos en el mismo saco. Otros creen que todo el universo es Dios. Todo lo creado, desde una piedra, el sol, la luna, animal, río, etc., todo es Dios. Otros creen que Jesucristo no es el mediador entre los hombres y Dios y buscan otros mediadores muertos, no resucitados como intercesores. Pues recordemos que Jesús ascendió al cielo después de resucitar, o sea, está en vivo en cuerpo y alma. Vivo, vivito. En 2 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué nos dice la Biblia? Que hay un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo. Él solamente. Por lo cuanto, cuando tú ores y necesitas un mediador, un intercesor, un abogado, solamente Jesucristo interviene ante el Padre. Lo demás es tiempo perdido, aunque tú creas lo contrario. Otros creen que no es necesario negarse al pecado porque el amor de Dios es tan grande que les perdonará todo, las veces que quieran o que si lo solicitan, después de remordimiento le pidan perdón a Dios o no lo hacen. Dios es tanto amor, es un amor permisivo, un amor que está de acuerdo con el pecado, da lo mismo, si peca, si no peca, es todo igual. Entonces, olvidando lo que la Biblia dice en Hechos 12, 28, 29, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, que no varía, que no se mueve, que no se adapta a los tiempos, o sea, tendríamos que tener un Dios moderno hoy día adaptado a los tiempos, no. Él dice, lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno, y se acabó. No te gusta, te parece muy cuadrado, es tu problema, no es el mío, es el problema de Dios, así que anda directamente con Él y plantéaselo a Él si es que cree en la existencia de Dios. Entonces, Hebreos 12, 28, 29, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Entonces no está diciendo que Dios es solo amor, malinterpretando a conveniencia, creo yo, de que este amor de Dios lo perdona todo, lo permite todo. O sea, como te decía, puede ser lo mismo un asesino que lo recibe en el cielo, a otro que se negó, que se apartó de lo mundanal, da lo mismo. Total, Dios es amor. Y no, la Escritura nos dice que también, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Otros creen que el amor humano es Dios. ¿Cómo eso? Sí. En búsqueda incansable de este amor como única fuente de felicidad. Lo peor es que el amor humano no reemplaza el amor de Dios y es tan imperfecto el amor humano como lo es el ser humano, fallido, traicionero, desleal, que se acaba. Otros llorarán eternamente por algo que perdieron, un amor, pero no vas a comparar el amor humano con el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces, pero algunos creen que el amor humano es Dios.
y Dios con letra minúscula, porque apuestan todo por el amor y viven del amor. Se le acaba el amor y buscan otro amor, y la cosa es sentir esas sensaciones de estar enamorado, o al menos que les dure, y sueñan que si conocen a una persona esto le va a durar eternamente. Y sabemos que no es así. Sí, cuando la pareja humana se une y se respeta y está Dios en medio, claro que se puede conseguir, pero de lo contrario es muy difícil. No es que no exista, es muy complicado. También te dije que olvidaban tanto el amor, que el amor del ser humano es Dios, que olvidan que Dios es amor. Y en 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otros creen que la corrección divina no es una demostración de amor, porque como Dios es puro amor, no puede corregir. Estaría contra el amor, porque el amor hace lo que quiere, en el fondo. Otros no creen que Dios es justicia y que toda mala obra realizada por los hombres, tanto como individuo como sociedad, tendrá un juicio de parte de Dios, no de la naturaleza la naturaleza es el medio por el cual Dios ejerce juicio al mundo. A ver, si me enredé un poco. Otras personas no creen que Dios es justicia y que toda mala obra realizada por los hombres, tanto como individuo como sociedad, tendrá un día, o ya estamos empezando, un juicio de parte de Dios. No es la naturaleza que está ejerciendo un juicio, sino es el medio por el cual Dios ejerce juicio a la humanidad o al mundo. Otros creen, ligado a la anterior, otros creen que la naturaleza, al ser Dios, está enojada con la humanidad, y aquí los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial. O sea, dice que como la naturaleza, como la tierra es Dios, entonces está enojada con nosotros, y por eso el cambio climático y todas las cosas que estamos viendo. Pues no. Bueno, todas estas ideas y otras muchas más que yo resumí aquí en esto, ideas humanas, por cierto, transformadas algunas en ideología o religiones que no tienen razón o asidero bíblico. Y algunos me dirán: bueno, pero la Biblia, ¿qué? ¿La Biblia acaso es el único libro sagrado que existe? Dirán algunos. Otros que la Biblia la escribieron hombres y no Dios, ¿cierto? Es lo que nosotros escuchamos constantemente. Bueno, te voy a contar algo de la Biblia porque no voy a enfocar el mensaje acá, pero para completar, dice que la Biblia abarca un periodo desde el año 1405 a.C., con el libro de Génesis, y hasta el año 96 después de Cristo, con el último libro, Apocalipsis. Hablamos de un periodo de casi 1500 años para ser completada, y fue escrita por 40 autores con diferentes oficios y escrita en diferentes lugares. Muchos de ellos probablemente ni se conocieron ni se vieron debido a la cantidad de años que separaba, porque acuérdate que se escribió durante 1500 años. Pero la Biblia muestra una armonía y unificación desde el principio al fin en relación al propósito y trasfondo, transmitiendo todo el tiempo un solo mensaje, que es la venida del Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y entre los 66 libros que comprende la Biblia, se repiten los mismos hechos en uno y otro libro. Se profetizan los mismos eventos. Entonces, para decir que fue profetizado años, la venida del Mesías, de cómo iban a ser, de quién iban a ser, en qué lugar iban a ser, difícilmente podríamos decir que eso es solo de hombre.
más cuando vemos que 1500 años, 40 autores no se conocían en diferentes lugares geográficos, pero que tienen un solo hilo conductor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ahora, ¿cómo puede ser escrito un libro común y corriente y tener esta armonía sobrenatural desde el principio a fin, habiendo sido escrita por diferentes personas, que ya te dije, que no vieron, y escrita en diferentes momentos históricos? Además de su unidad y armonía, es una palabra que tiene el poder de transformar el corazón del hombre. Ahora, la pregunta, ¿qué hombre puede transformar el corazón de otro hombre? Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. La Biblia fue escrita por hombres en común que escucharon. La explicación es sencilla. Dios no escribió con su puño y letra la Biblia, en eso estamos de acuerdo, pero sí inspiró y autorizó para que los hombres escribieran usando su nombre. Como cuando tú recibes una carta firmada de algún superior, comunicándote algo, pero no significa que tu superior la escribió, sino que él dictó a alguien y que solo después le puso su firma. Y tal vez no, porque hay una copia a lo mejor. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Dile a tal persona esto, esto, otro, y la otra persona va y redacta. Bueno, ¿eso existe o no? Existe, ¿verdad? Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, no vemos que diga que la escritura o que la Biblia es solo para corregir, sino que también enseñar, instruir y todo eso. Y tampoco la escritura o la Biblia nos dice que Dios es solo amor y que no es un Dios de juicio, no es un Dios al que tú debes tenerle miedo, terror, pero sí temor, porque te estás enfrentando a Dios. Dios existe, tu vida le pertenece, o sea, Él creó tu vida, no tú. Tú no tuviste participación ninguna. En el término griego, theopneustos, que se traduce allí por inspirada por Dios, contiene la idea de que algo que sale de y está relacionado con el soplar. Entonces eso nos habla de inspiración, que fue lo que Dios hizo con estos hombres para que escribieran y hubiera una concordancia durante 1500 años, 40 autores diferentes, lugares geográficos, fechas distintas. No puede tener otra explicación más que fue inspirada por Dios. Ahora, respecto a la Biblia, es el libro más vendido de todos los tiempos, con más de 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas, de acuerdo a la compañía Guinness World Records. Ahora, ¿hay más libros? Sí. El segundo libro más vendido llega a 500 millones y el tercer lugar a 200 millones. Copias vendidas. Muy lejos de los 5.000 millones de copias de la Biblia vendidas, sin contar la que encontramos en la web o en toda app, muchas más copias de la Biblia. Algo tiene que tener este libro, ¿no? O sea, ¿quién iba a comprar tanto si no produjera nada y fuera escrita por hombre? Y viéndolo así, y con tanto juicio, y que no hagas esto, que no. O sea, puede ser un libro de autoayuda, que tú tienes la razón, que ámate, que quiérete, que tú y te hicieron daño, no sé qué. Eso ayudaría, porque eso nos gusta a nosotros al ego, pero ver la Biblia y leerla con más de 5.000 millones, lejos, muy lejos del segundo libro leído, creo que es el Quijote de la Mancha. Con todas las creencias acerca de Dios y lo relacionado, lo que te he nombrado ya, adquiridas por tradición, como también te dije, porque nos cae bien, nos gusta, nos parece simpática todas esas creencias, no podemos decir nada más que por desconocimiento nos enteramos de la profunda ignorancia acerca de nuestro Señor, sus ordenanzas divinas, y entonces creemos ver lo que estamos súper bien,
pero Dios nos dice que somos ciegos. Isaías 59, 9-11. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andando a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas, esperando la justicia, pero no la hay. La salvación está lejos de nosotros. Eso es lo que Dios dice acerca de los ciegos espirituales. De los privados de luz de este mundo aparecen muchos que creen acerca de sí mismos estar en la luz absoluta, sin decidir ir a las Escrituras o a la Biblia y constatar si lo que escucha o ve está de acuerdo con lo que Dios dice. Otros saben que están con una doble mirada, pero no quieren que sus ojos vean en una sola dirección. Se niegan a que su mirada sea corregida. ¿Por qué? Vamos. Filipenses 1, 14, 17a y el versículo 18. Dice así: gracias a mis cadenas, escribía Pablo, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican el Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos, que tienen buenas intenciones, dice Pablo, lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. ¿Qué importa?, dice Pablo. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. O sea, Pablo, un discípulo de Cristo, un apóstol, dice, sí, pues hay gente que por aspiraciones personales, por envidia, porque ven a otro predicar y como que esto le da un cierto privilegio de ser mejores personas, lo hacen, pero en realidad su intención está muy lejos de la verdadera intención que es la salvación y la vida eterna de las personas. No lo hacen por amor, sino por motivos personales. Pero, dice Pablo, que al fin lo están haciendo. Y uno diría, pero es que ya hemos conocido tanto farsante, tanto falso, y que me dicen, no, mira, yo conozco a este que habla de la Biblia, va a la iglesia, anda con la Biblia bajo el brazo, pero su vida es inconsecuencia total. Porque nosotros hemos recibido, a lo mejor, ¿cuántos de nosotros hemos recibido el mensaje de Dios? Justamente de personas que son conocidas por sus testimonios ser mediocres en su vivir en cuanto a las inconsecuencias de sus predicaciones, acerca de personas apartadas para Dios, ¿cierto? Que él dice, hay que apartarse para Dios, dejar este mundo y no más al pecado porque yo soy una nueva criatura, y gritan y vociferan y se ponen como ejemplo, pero al mismo tiempo están tan cerca, tan rodeados de lo mundanal. Por eso, las Escrituras nos alertan, la Biblia nos alerta, que algunos predican por envidia, rivalidad, por ambiciones personales y otros motivos impuros, en contraste a los que predican por motivos para compartir a Cristo a los hombres para la salvación de sus almas y la vida eterna, que la vida no termina con la muerte física. Al principio de la instrucción del conocimiento es predicar con el ejemplo. Somos el modelo, la referencia o la reseña de alguien. Cuando tú predicas de apartarte del pecado y estás pecando, hay gente que te está observando. Tú eres el ejemplo a seguir, o eres la reseña, eres como el símbolo de alguien que quiere ver de verdad una buena persona, que lo que está hablando lo está practicando. Entonces,
somos influencia, queramos o no, somos influencia a aquellos a los cuales se le entrega este mensaje de cambio. De las tinieblas a la luz, de ser ciegos a encontrarnos con la luz de este mundo. Y la luz de este mundo, nos dice en Juan 8:12, Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si la predicación no va enseguida de ejemplos, sirven para bien poco, ¿cierto? Diríamos nosotros. Incluso los malos ejemplos son usados como referencia o relato para enterarnos, saber o enseñar lo que no debemos ser o lo que no debemos hacer. Muchas veces hemos escuchado: yo no soy como esos que andan anunciando de los santos que son, y no lo son peores que yo. Lo has escuchado, ¿verdad? He ahí el peligro. Quienes escuchan a predicadores medio cristianos, medios mundanos, y que es el ejemplo a seguir de otros que serán también medios cristianos, medios mundanales, y aunque algunos escaparán, ¿cierto? Escaparán porque Dios mismo dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y justicia. Entonces, de esta enseñanza, advirtiendo el ejemplo en contraste con su predicación. Otros sentirán cómodos, medio cristiano, medio mundano, se sienten cómodos porque es lo que quieren seguir. El que no va en un momento a darse cuenta de que algo anda mal. ¿Por qué lo hacen? Por envidia, como dijo Pablo, por rivalidad, por ambiciones personales y otros motivos impuros. Y aquí nos vamos otra vez al refrán de en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey, que se refiere a las personas que sobresalen de los demás, es decir, aquellas personas que no poseen grandes talentos, pero son menos mediocres que otros. Como ya lo explicamos, en resumen se refiere a lo que parece bueno entre lo malo. Dentro de las aspiraciones personales de los que comparten el Evangelio, hablamos no solo de los predicadores de púlpito o líderes religiosos, sino del creyente que no tienen cargos o tienen uno u otro cargo, pero no son de liderazgo, digamos, y sienten el deseo de enseñar, acarrear, guiarse a sí mismos a nuevos creyentes. Y otra vez la pregunta: ¿por qué? Bueno, ya lo hemos dicho. Por ambiciones de liderazgo, como el refrán del tuerto, que es rey ante los ciegos de este mundo, porque nada perciben de Dios, pues es a aquellos a quienes puede llegar porque desconocen y aceptan casi cualquier doctrina de hombres porque no ven la verdad del Señor. No hay nada más lindo que ser reconocido como buena persona, con un aire especial de ser superior, que ha dejado atrás la vida terrenal y sus deseos pecaminosos ante los demás. Pero su mediocridad espiritual es notoria ante todos, aunque algunos logran disimular muy bien la apariencia de piedad, pero tarde o temprano serán descubiertos. Desde la infancia hasta la vejez aprendemos mediante ejemplos, ¿cierto? Más que la predicación. Por ejemplo, te dicen que tus hijos aprenden de tu ejemplo más de lo que estás regañando constantemente. Y a partir de las experiencias directas, este tipo de aprendizaje se da al observar el comportamiento en otra persona y necesita de una serie de factores para que se dé correctamente. Concretamente, la persona que da el ejemplo tiene que tener unas características consecuentes para quienes lo observan o lo miran o lo ven. Así es que si algunos de los creyentes genuinos han sido defraudados por haber sido engañados, o usted ha visto a esto con apariencia de cristianos y les parece que todos son iguales, ha de saber usted que Dios no soporta la mediocridad espiritual o la tibieza espiritual, y así lo dice en Mateo 7, 21, 23. Dice Dios, o Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, o les diré, dice Jesús, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Que no es así como que no veamos la mano del Señor sobre ciertas personas que, Señor, por favor, porque hay violadores dentro de predicadores, pastores, para qué decir sacerdotes, lo sabemos, y siguen haciendo culto y la gente prácticamente los adoran. Entonces uno quisiera ver la mano del Señor ahí, rápidamente. ¿Y por qué tanta ceguera espiritual dentro de los mismos cristianos? ¿Por qué? Ahora, reconozcamos, dejemos esa lacra más lacrienta, más mala ahí, y veamos, aunque no nos agrade, hemos de reconocer que muchos han recibido el mensaje de las buenas nuevas de salvación por uno de estos mediocres. Que por el motivo que sea, el mensaje por sí mismo lleva el poder para transformar independiente del portador. Por eso Pablo dijo, aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, ¿qué importa? Dijo Pablo. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivo falso, con sinceridad, se predica a Cristo. Entonces, por eso Pablo dice, ¿qué importa? Es como decir, el envase es lo menos importante. Lo importante es el contenido que tiene fuerza y poder por sí mismo. Entonces la gloria es de Dios y no de los hombres, no del predicador. No, es que yo esta persona, yo la conozco como es y es consecuencia y por eso yo me convertí. No, Señor, no se equivoque. Cuidado. Usted no se convirtió por escuchar de una persona correcta un mensaje correcto. Usted se convirtió a Cristo por escuchar el mensaje correcto. Y esta vez, como dijo Pablo, ¿qué importa? Ya que sea que viene de un mediocre espiritual o de una persona correcta que lucha por ser cada día mejor, aquí lo importante es el contenido más que el envase. Entonces, la gloria es de Dios y no del hombre. No es un mensaje, no es el mensaje del hombre, no es propietario, no es el dueño o capitalista, ni es el creador de este mensaje tremendo, que transforma vidas, que le da sentido a la vida del hombre, mensaje que ordena el caos existente en el hombre, un mensaje de paz, de fe y de esperanza. Entonces entendemos que muchas veces nosotros hemos escuchado de gente mediocre un mensaje que se está entregando el mensaje correcto y ha transformado vidas. Porque, insisto, no es el envase lo importante, es el mensaje de Dios. ¿A quién le importa el portador? Como dijo Pablo, o sea, dejémonos un poco de ser tan quisquillosos, porque si no escucharíamos a nadie, o a casi nadie. Si el mensaje es correcto, está bien. O sea, no está perfecto, pero hay gente que está bien, o que es más correcta, que no quiere predicar. Entonces, ¿qué le importa? Si este llega a quien lo quiera recibir, dando carácter de urgencia para los presos de sus propias decisiones, a los presos de situaciones desesperadas, a los enfermos que no tienen paz, a los enfermos físicos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que anhelan un mundo justo, un mundo sano. El mensaje fue llevado, el mensaje de Dios. Ellos darán cuenta a Dios por sus actos, por su no arrepentimiento de pecados que viven ellos. No le sumará puntos, entérate, no le sumará puntos por haber llevado el mensaje y que tú a lo mejor te convirtieras. No, porque Él no fue, Él es un envase. La excelencia era el mensaje. Entonces no le sumará puntos, aunque él crea o ella crea que esto sí le dará en el día de mañana un juicio final. Oh, mi hijo predicó, aunque era mediocre espiritualmente, tenía sus pecados, no quería dejar, y él con ir a la iglesia o creía que estaba allá al otro lado. No es así. Porque
llevar el mensaje en el día del juicio final le agravará el daño. ¿Por qué? Porque conocía la Escritura. Lo hace más culpable aún, más responsable. Entonces, ¿cuál es el problema de los tuertos refiriéndose a la mediocridad espiritual con el afán de aparentar una santidad inexistente? Se pongan, por ejemplo, y arrastren tras de sí a personas cándidas, crédulas y o cómodas, en el sentido de no buscar el origen del mensaje. ¿Quién lo da? Ahí está el alcance. Frecuentemente la Biblia está en una mesa de noche o tan cercano como el alcance de tu celular. Y estas personas que cómodas, cándidas o crédulas, sean arrastradas por estas enseñanzas que sigue propagando virulentamente este mensaje, que se transforma muchas veces en un mensaje humano que parece divino. La decepción, el dolor, el engaño de este mensaje, entre los ojos de esto, la figura de Dios llega distorsionada sin querer o no haber buscado al Dios verdadero. Pero estos tuertos espirituales han sido reyes y profetas en el mundo de los ciegos, y lo peor es que le han creído cuando estos tuertos, más graves que el que conocía la Escritura, todos lo conocen, pero introducen en su doctrina verdades bíblicas y mentiras humanas, y hacen uno solo. Y vemos que millones se creen estas mentiras verdaderas o verdades a medias. Entonces Pablo dijo, no nos hagamos problema por esto. Si esto que predican, tal vez por ver a otros, o lo hacen también porque quieren hacerlo, es lo que Pablo llama a los que predican por envidia, bueno, como sea el portador. El celo nuestro y la advertencia es revisar este mensaje a la luz de la Escritura o de la Biblia. Ir directo a la fuente, ir directo a lo que Dios dice. Pues te digo, si ya sea un predicador o una persona que asiste a la iglesia o es cristiano mediocre, que es inconsecuente con la predicación y te ha predicado, y otros que intencionalmente ponen mitad mentira, mitad verdad, y hacen una doctrina cristiana, evangélica, y tú te la has creído, es tu responsabilidad. Tu responsabilidad, no la responsabilidad de Dios, porque Dios dejó ahí, escrito está y lo puedes encontrar en tu teléfono o en un computador. Es tu responsabilidad ir a la fuente, revisar si está de acuerdo a la Biblia o no. Entonces tú no podrás decir, no, es que yo no sabía. No, si usted puede, usted sabe leer, y si no sabe leer le puede pedir a alguien de confianza que le lea. Entonces es muy grande la responsabilidad de nosotros como creyentes. Entonces, más que el portador, el mensaje, aparte del mensaje, que es importantísimo, lo segundo en importancia, digamos, es el receptor, o sea, tú. Tú has recibido este mensaje, es necesario hacer revisión de este mensaje, de que no esté alterado. Es tu responsabilidad revisar el contenido y ver cuánto te dijeron de verdad y cuánto de mentiras. Es lo que debió haber hecho Eva ante el engaño sensual de la serpiente, porque fue a su sentido, le dijo lo que es agradable a los ojos, ¿cierto? Entonces Eva tenía ese problema. Recibió 2 mensajes, uno lo encontró bueno, y ahí Dios le había dicho inmediatamente, si uno de tus ojos te da ocasión de caer, sácalo. ¿Qué hacer si tú sufres de estrabismo espiritual? O sea que uno tiene la mirada en Cristo y la otra mirada en el mundo.
Un ojo mira a Cristo y tu otro ojo mira al mundo. Simplemente lo que Dios dice. Es mejor que te conviertas en un torto espiritual, sacando de ti tu ojo malo o tu mala mirada. Apocalipsis 3, 15 y 18 dice: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico realmente. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio para que te lo ponga a los ojos y recobres la vista. Si los problemas de visión espiritual persisten en ti, sufre de esta visión a 2 puntos, Dios te aconseja sacar el ojo malo. Porque si el estrabismo no se trata el ojo, que el cerebro ignora, nunca verá bien. Entonces mejor sacarte el ojo malo, o que tiene una mirada en el mundo. Y si esa mirada confusa, débil de ti te daña, mejor es deshacerse de él. Es mejor sacar la fuente de tu debilidad que perder tu alma en el infierno. El problema es el control. Si eres de lo que no puedes controlar tu vida, tu mirada, y caes y recaes, la simple solución es quitar el pecado, los malos hábitos, y necesitas cambios. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Tu vida, que a ti te parece confortable, feliz, porque externamente has conseguido lo que quieres, lo que anhelabas, lo que ambicionabas, estás conforme y crees que no tienes necesidad de nada. No necesitas revisar cómo está tu relación con Dios, de lo que algún día tendrás que rendir cuentas. Lo creas o no lo creas, vas a tener que rendir cuentas ante Dios. En realidad no ves nada de tu pobreza espiritual, de la miseria, de la desnudez, de tu exhibición. Si tú amas a Dios, pero dejaste de buscar santidad, otro caso, te acostumbraste a pecar porque parece que a Dios no le molesta o no le molestaba. No pasa nada, pensaste. He pecado y no pasa nada. No hay castigo, como me dicen. Te digo que sí pasa. Tu condición espiritual mediocre, en primer lugar, es lo que habla acerca de que sí pasa. Lo demás que habla Dios que sería añadido, ¿te acuerdas que busca el primero reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido? Que son todas las cosas que necesitamos y estás en pobreza, emocionalmente estás mal, hay cosas que te pasan, entonces no han sido añadidas. Y esa es la segunda muestra de que tú tienes problemas con tu mirada. Entonces, ¿qué haces? Prefieres culpar a la vida, endosar a otros tus propias responsabilidades, que los demás son culpables, que el Estado es culpable, que el vecino es culpable, que tu mamá es la culpable, que tu papá, que el sistema, que la sociedad, que un montón de cosas. Entonces, cuando pensaste que el pecado no había consecuencias, sí hay. Lo que pasa es que como estás con 2 miradas, no estás viendo bien, no te estás centrando, pero sí estás viviendo las consecuencias. Pero otro, que ya sabes que fallaste. Hoy estás consciente, has reflexionado de que estás corriendo graves problemas con esta mediocridad espiritual, que te acomodó creer lo que querías creer, pero ya no. Y existe un lamento en tu alma como el hijo pródigo. En Lucas 15, 21, 20, no, Lucas 15, 20, 21,
dice, y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó a su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Esa clase de arrepentimiento genuino, porque él se arrepintió, él comió de la algarroba de los cerdos, él fue, después de tener su padre que tenía empleado, él fue a ser empleado y el trabajo que encontró fue de alimentar a los cerdos, y era tanta su hambre que comió de esa comida de los cerdos, o sea, como llegar a lo último que puede llegar un ser humano. Si tú has tocado fondo y ya no das más, y te has arrepentido de toda tu alma, con todo tu corazón, y que no te quedaste jugando en la mediocridad y haciéndote pasar la buena persona y predicando y engañando y tú consintiendo tu propio pecado, que no pasaba nada, te diste cuenta que sí pasa. Y muy grave. No estamos hablando de que hoy día no siento la presencia de Dios, o parece que Dios no me escucha. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas muy peores. Esa clase de arrepentimiento genuino devuelve la vista, devuelve la paz, te devuelve el acceso a la vida eterna, te devuelve a Dios. ¿Por qué? Porque has puesto colirio en tus ojos y has recobrado la vista. Ya la confusión se fue, has sido perdonado y sanado por Dios. Ha dejado todos los problemas de visión, tu mirada ahora es sana. Ya no sufres estrabismo espiritual, no es necesario arrancar el ojo de una visión distinta, no es necesario quedar tuerto. Ya no serás un tuerto espiritual. Es por eso que la predicación se llama así. Ojo, estamos con problemas de visión espiritual severos. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo de Dios que sufren de estrabismo espiritual y que tienen una mirada mala, inconsecuente a lo que Dios pide. Que da rabia escucharte cuando hablas de Dios, porque eres tan pecador inmundo, y que me vengas a hablar de Dios, no lo soporto. Aunque, como tú solo eres un envase, y el mensaje es el contenido perfecto y poderoso, sí, hay personas que te han escuchado y se han acercado a Dios. Pero a esas personas el consejo es: ve a la fuente, conoce a Dios, lee la Biblia, comprueba que lo que te han dicho y te han enseñado desde siempre, a lo mejor desde tu niñez, es verdad o no. No te quedes con lo que te enseñaron o te transmitieron por traición. Por favor, se trata de ti, de tu vida, de tu bienestar aquí en la tierra y en el futuro eterno. ¿Dónde lo vas a pasar? Eres responsable. En Hebreos 12:1-2 nos dice: puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mismo Jesús que te aconseja que compres colirio y unjas tus ojos para que puedas ver bien, para que tu mirada no esté en dos direcciones, para que no tengas que sacar tu ojo malo, para que no tengas pérdidas, ¿te refieres? ¿Quién haría eso conscientemente? Dime, si tú lo quieres ver literal. Si el culpable
no es el ojo, es tu alma, son tus pensamientos, tu corazón el malo, y tampoco tu corazón físico, sino el asentamiento de tus emociones, de tus sentimientos, de tu inteligencia, de tu razón. Ahí el problema. Y esto ha sido la palabra de hoy día. Ojo, estamos con problemas de visión espiritual severas. Que Dios te bendiga muchísimo, como ya te dije, tengas una linda semana. Sujeto a Dios. Si has hecho lo malo, arrepiéntete rápido, como el hijo pródigo. Arrepiéntete. No sientas remordimiento, arrepiéntete y vuélcate a Dios. Un abrazo, un beso y que estés muy bien. El Señor te bendiga. Chao. Bien, ya estamos pronto a terminar nuestro culto. Ese ha sido el mensaje de hoy día. Dios bendiga siempre a nuestra pastora y que le dé cada día más gracia del cielo y que Dios le bendiga para que trabaje cada día más en la obra del Señor. Bien, nos despedimos. Eso ha sido todo por hoy. Le cantamos al Señor alabanzas maravillosas para Él, escuchamos su palabra y ya nos retiramos. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones, cuídense mucho. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.